Pueden tomar asiento, Carlos. Pueden tomar asiento, por favor. Es Cristo quien por mí murió. No hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres, en quien podamos confiar, ¿verdad? Esa es nuestra confianza que tenemos, que Cristo es quien llena y satisface finalmente la ira de Dios que ha venido sobre un mundo caído en pecado, un mundo destinado, dice el apóstol Pablo, destituido de la gloria de Dios. Pero es Cristo quien murió, y este canto, me encanta la teología de este canto, porque dice, recíbeme, recíbeme, Señor. Hoy vamos a ver un aspecto distinto. Por cierto, el pastor José Nava, nuestro pastor principal, manda su amor para la iglesia. No pudo estar aquí, pero ahora les tocó conmigo. Vamos a pedir a Dios que nos ilumine, que nos hable a través de su palabra. Pero esta mañana vamos a ver, como hemos estado viendo, conociendo a Dios. El domingo pasado estuvimos viendo ahí en Primera de Corintios 10:13, la gracia de Dios, que incluso en la tentación, en la prueba, dice que Dios nos va a perseverar, nos va a hacer ayudar a pasar, dice, y junto con la prueba nos va a dar la salida. Ese es el Dios de gracia, el Dios de misericordia, pues, que estamos presentando. Hoy los voy a llevar a Isaías 55. Vamos a ver otra gran revelación para nosotros, otro aspecto de su gran misericordia, porque ese es el Dios que adoramos, el Dios de gran misericordia. Y es en el capítulo 55 de Isaías donde se ofrece esta gran invitación para todos. Una gran invitación. Esta escritura fue intencionalmente dada ahí por Dios por medio del profeta Isaías para el pueblo de Israel. ¿No? Quiero dar un breve contexto el libro de Isaías que complementa esta parte de la escritura. El profeta Isaías da esta escritura a lo largo de unos 40, 50 años, en el año 700 antes de Cristo. Y fue un momento bien difícil, fue un momento en la amenaza del cautiverio. Finalmente llegó el reino de Asiria y el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, el reino dividido del sur, Judea, se salvó pues de esa toma de Asiria, pero después vino Babilonia. Y hubo dos partes. Babilonia finalmente tomó cautivo al pueblo de Judea, donde estaba Isaías. Entonces podemos ver la transición de estos eventos históricos en el libro de Isaías, en donde los primeros capítulos de Isaías, de los capítulos 1 aproximadamente al 39, habla sobre la amenaza de la conquista de estos pueblos, porque Dios traía juicio a la tierra santa. Y después del cautiverio, de los capítulos 40 hacia el final, nos enseña la esperanza de un regreso, la esperanza y la promesa de Dios de un regreso, y la profecía mesiánica en el capítulo 53, que es muy conocido. De hecho es denominado el Evangelio según Dios, esta parte de Isaías, en donde se nos presenta al Mesías sufriente, al Mesías que iba a venir, pero de una manera como el pueblo de Israel no esperaba. Entonces, esta es la sección en la que vamos a hablar. Algunos, como Warren Wiersbe, habla de que el libro de Isaías es como una mini Biblia. La Biblia tiene 66 libros, y el libro de Isaías tiene 66 libros. Hay unas similitudes en ese aspecto. Y precisamente la división, pues, del libro de Isaías entre antes del cautiverio y después del cautiverio, coincide también con el Antiguo y el Nuevo Testamento. 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento.
Entonces, hay varias similitudes y hay varios que estudian la palabra que lo denominan el libro de Isaías como la mini Biblia por sus similitudes a el completo de la escritura. Isaías 55, le vamos a dar lectura y después vamos a entrar de lleno al texto para no terminarnos el tiempo. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. He aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y por jefe a las naciones. He aquí, llamarás a una nación que no conocías y a una nación que no te conocía. Correrá a ti a causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, porque tendrá de él compasión. Vuélvase al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que rieguen la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo, y logrará el propósito para el cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos, los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los hombres del campo, todos los árboles del campo batirán las palmas. En lugar de espino crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá el mirto, y esto será para gloria de Jehová, para señal eterna que nunca será borrada. Oremos. Padre, Señor, bendito esta hora venimos, Señor, reconociendo nuestra incapacidad, Señor, y reconociendo, Señor, que su grandeza, su santidad y su justicia, Señor, predominan en todo, Padre. Y Padre, usted se ha sido condescendiente con nosotros y nos ha mostrado su bondad y su misericordia, Padre. Sabemos que usted no es un Dios estático, sino que es un Dios que siempre está actuando en mostrar, Señor, su gracia y su gloria, Señor, para nosotros, para poderla ver, Señor, y para darle, Señor, la honra y gloria debida a su nombre. Padre, usted muéstrese, Señor, a través de la Escritura, usted háblenos, Señor, a través de ella. Que podamos verle y conocerle tal como es, Señor, y entender, Señor, que el tiempo es corto. Señor, que podamos tener, Señor, la urgencia, Señor, de su palabra y de su verdad en nosotros como un fuego ardiente, Señor, y proclamarlo tal como usted lo da a conocer, Señor. Que su palabra hable, Señor, a nuestras vidas, que su espíritu, Señor, dé poder a su palabra y conmueva nuestros corazones, Señor, y vengamos hacia usted, Señor. Vengamos hacia usted en arrepentimiento, Señor, y reconociendo nuestra necesidad de su obra de gracia en nuestras vidas. Guíenos, Señor, por medio de su Espíritu, Señor, y perdone, Señor, todo pecado. Limpie, Señor, nuestra vida de todo mal, Señor, para vivir de acuerdo a su gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.
Estuve escuchando y estuve leyendo algunos comentarios pues sobre este libro después de haberlo estudiado, y regularmente muchos pastores hacen comentan una historia pues para ilustrar alguna parte del sermón, y a mí mientras lo estudiaba estaba viendo esta gran invitación que Dios hace por medio del profeta Isaías ahí en el capítulo 55, y viendo una manera de entenderlo. Nos podemos podemos ver y explicarlo precisamente como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio de una parábola. Hizo una explicación sobre el reino de Dios mientras enseñaba. Les voy a leer esta parábola para que podamos entender el trasfondo y podamos ver a Dios y su gran misericordia. El Señor se paró delante de una multitud. Estoy leyendo de Mateo, capítulo 22, versos 2 en adelante. Dice: el reino de los cielos, se paró diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciendo: decid a los que han sido invitados, vengan, ya que se ha preparado el banquete. He preparado mi banquete, he matado a mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado, todo está listo. Venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo y otro a sus negocios, y los demás, echando mano a de los siervos, los mataron y los maltrataron. Entonces el rey se enfureció y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id, por tanto, a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio a uno que no estaba vestido con el traje de bodas, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? Y enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle las manos y los pies y echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Cuando éramos niños, y había un evento, recuerdo yo estar chico, no recuerdo exactamente cuándo sucedió ni qué edad tenía, pero recuerdo que esto sucedía frecuentemente dentro de los grupos escolares en las escuelas. Varias veces lo alcancé a ver, ¿verdad? Que decía una niña o un niño: ¿sabes qué? No te voy a invitar a mi fiesta, ¿verdad? Y se usaba como manera de interrogar, o sea, trátame bien, ¿verdad? Para poderte yo invitar a mi fiesta. Este rey soberano, un rey que gobierna, que tiene autoridad sobre la tierra, había mandado su invitación a la gente. Había mandado la invitación para que vinieran, y les dijo con tiempo: ahí vienen, voy a hacer una boda, voy a hacer una fiesta, este evento para mi hijo, el príncipe. O sea, no era cualquiera, era el siguiente en el trono, ¿verdad? Ahorita estamos viendo una transición de poder allá en el Reino Unido, ¿verdad? Todo el mundo lo está viendo en sus televisiones. El siguiente al trono, o sea, el que va a ser el rey, se iba a casar, y este rey estaba preparando una boda. Entonces era alguien importante y había hecho su invitación
pero los invitados no quisieron venir. Y todavía les dijo, ya estamos, ya está listo, está todo servido, está todo preparado, y no quisieron venir. Y tan no quisieron venir que maltrataron a los que habían sido enviados a invitarlos, habían sido enviados por ellos. Y el rey actuó como actúa un monarca, un digno de autoridad que merece respeto, y retribuyó pues con la justicia debida a los que habían rechazado su invitación, pero no quedó ahí. No dijo, ahora se cancela la boda y ya, no hacemos nada porque pues ya no tenemos invitados, nos quedamos sin invitados. Sino que abrió la invitación completamente y dijo, vayan a las calles y vayan a las plazas y donde sea, llenen este lugar porque la boda se va a celebrar. Va a haber fiesta, va a haber banquete, el novillo pues ya está muerto, la comida ya está preparada, el mole ya está cocido. Alguien se tiene que comer todo esto. Entonces empezó a mandar a traer a todos y llegaron y llenaron, dice que de buenos y de malos. Y esta es la gracia del Señor, de la gracia del Rey, que no solamente invitó a todo el mundo, no solamente lo abrió generalmente, sino que les proveyó de ropas. Les proveyó de ropas con que vestirse. Pero había uno ahí que no estaba vestido de las ropas que le había proveído, que le dijo el rey, no, mis ropas están buenas, creo que todavía aguantan una fiesta más. Y por estar vestidos con sus propias ropas, fue sacado de la fiesta. Y el Señor Jesús dijo, el reino de Dios es semejante a esto. El reino de los cielos es semejante a esto, dice. Por esto muchos, entendemos que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y en nuestro texto, ahí en Isaías, lo primero que resalta a nuestra vista es esta gran invitación. 3 veces se menciona en el versículo 1, vengan a las aguas, vengan y compren, vengan y coman y beban. 3 veces se nos menciona esta invitación. Era como un pregonero, estaba constantemente diciendo, los ángeles dicen de Dios y hablan de su santidad y dicen santo, santo, santo. ¿Sí? Era la manera de hacer un énfasis. Dice, a todos, vengan. La regeneración es una iniciativa, la iniciativa de Dios. La muestra es que Cristo vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Siempre la iniciativa fue de Dios. Constantemente Dios nos muestra su bondad al tomar la iniciativa. Dice ahí en Isaías capítulo 1, verso 18, vengan luego, dice el Señor, dice Jehová, y estemos a cuentas los unos a los otros. Estemos a cuentas con Dios. Si sus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana. Mateo 11, 28, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Mateo 22, 4, digan a los convidados que acabamos de leer, vengan, todo está dispuesto, vengan a las bodas. Este es el Dios de misericordia que constantemente hace su invitación. Y la constante del hombre es el rechazo a la invitación. Aunque este es un llamado universal, queda claro que es exclusivo para un grupo de personas. Dice exclusivamente los sedientos. Los sedientos. Dice los que no tienen dinero. Los pobres. Los hambrientos. Los necesitados. Esta es la llave que abre la entrada al reino de Dios. Dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu. La primera bienaventuranza precisamente es pobres de espíritu,
un espíritu necesitado de el perdón de Dios, necesitado de una reconciliación con Dios. Esta es la necesidad del hombre para poder venir y acercarse a Dios y aceptar esta invitación. Además que es un deseo mutuo, es un deseo que Dios también trae de nosotros, de esa reconciliación, como nos enseña finalmente el último libro de la Biblia, Apocalipsis, cuando dice, todo ya se ha cumplido, y luego dice, y el que da la profecía dice, ven, dice, y el que está en el trono, ven, y la iglesia dice, ven. Es un llamado, es una necesidad mutua, junta, para los que han probado, para los enviados. Es una oferta misericordiosa de Dios. Pero esta oferta es necesario que seamos confrontados con ella. Siempre el Evangelio ha sido un mensaje de confrontación para nuestras vidas. Como dice el versículo 2, dice, ¿por qué gastamos nuestro dinero en lo que no es pan? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Hace un contraste el Evangelio con nuestra realidad frente a la invitación de Dios. Isaías ha presentado una imagen del futuro del pueblo de Israel. Ha presentado el Mesías sufriente, el Mesías que iba a cargar el pecado del pueblo, que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por el cual el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Y después nos presenta de este Mesías sufriente que iba a cargar con el pecado del pueblo. Dice, nos presenta la oportunidad de un nuevo pacto, de una nueva vida en él, recordándonos y afirmándonos el pacto con Noé en el capítulo 54 de Isaías. Y ahora nos confronta y nos dice, venga, nos invita, pero no sin confrontarnos con nuestra realidad, que dice, ¿cómo pueden venir en la condición en la que se encuentran? El texto nos muestra que es una cuestión de valor. La misma pregunta, nos enseña que es una cuestión de valor. ¿Qué tanto valoramos la oferta de Dios? Si no se han dado cuenta, lo que le cuesta al gobierno imprimir un billete de dólares, de $1, le cuesta imprimir un billete de $100. El costo, el papel y la tinta es el mismo, ¿verdad? Pero si le ponen dos enfrente, ¿cuál escogería usted? Porque conocen el valor, ¿verdad? Saben cuál es el valor de ello. El problema con el Evangelio es que el mundo no sabe el valor del Evangelio. Cuando vino Hernán Cortés a las costas de México, decía, pues dice la historia que llegaron con cosas distintas y en la relación con los indígenas ahí, intercambiaban baratijas, espejitos o pedazos de vidrios o botones o cosas por oro. ¿Sí? Porque los indígenas creían ver algo que nunca habían visto, veían algo y lo asumían un valor incalculable para aquellas cosas, y claro que sabían que el oro era valioso, ¿verdad? Y hacían transacciones injustas, pues, los españoles con los indígenas, y ahora se hace un refrán, pues, que estamos intercambiando oro por espejos, ¿verdad? Por espejos o cosas que no tienen valor. Porque no le damos el valor real, pues, a lo que tenemos enfrente. Y Dios está haciendo una gran oferta, está haciendo una gran invitación
y la está poniendo delante de nosotros, una gran salvación eterna para el mundo que el mundo no puede apreciar. Y como no lo puede apreciar, lo rechaza. Como ven los dos billetes iguales, del mismo papel y con la misma tinta, dicen, me da igual. No sé si necesito eso. Pero Dios ha abierto los ojos a un grupo de personas y los ha enviado a decir al pueblo, esto vale, esto tiene valor, esto vale la pena, incluso morir por él. Es la verdad del Evangelio. Pero incluso nosotros, teniendo la verdad del Evangelio, hay veces que nos vamos con la finta, hay veces que nos vamos creyendo que lo que este mundo ofrece también tiene valor. Hay veces que negamos nuestra misma naturaleza. Por eso el profeta Isaías dice, abran los ojos, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Entiendan, ¿por qué gastan lo valioso en lo que no vale? ¿Por qué intercambian? ¿Por qué hacen esta clase de intercambios injustos? Su salario en las cosas que no sacian. Una de las cosas que definen la vida cristiana es nuestro tiempo, nuestros tesoros y nuestros talentos. Nuestro tiempo, nuestros tesoros y nuestros talentos. Si aplicamos esa verdad al texto, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué gastamos nuestro tiempo? ¿Por qué gastamos nuestro dinero y nuestras habilidades en lo que no aprovecha? Es un llamado a la iglesia. Es un llamado a los que están enseñados en la verdad de Dios, como lo era el pueblo de Israel. Isaías estaba predicándole a un pueblo, al pueblo de Dios. No estaba predicándole a cualquier nación del mundo. Estaba predicándole al pueblo que había sido instruido y había sido enseñado en la verdad y en la existencia de Dios. Esta promesa era para el pueblo de Israel y les dice, aún así, ¿por qué gastan su dinero? ¿Por qué gastan sus recursos en lo que no aprovecha? Como cristianos en nuestros tiempos pasamos, y lo digo por mí, pasamos horas frente a la televisión y no nos preocupa que se vaya el tiempo, como cuando estamos en la iglesia, estamos escuchando la predicación, cuando está hablándose la palabra de Dios. Una vez les conté una historia, estábamos en casa y mis hijos estaban viendo la televisión y estaban bien entretenidos con una película y se veía como algo de acción, ya no recuerdo ni qué película era, pero se veía como algo de atractivo, entreteniente. Y me senté con ellos y me puse a ver la televisión, tenía que estudiar, porque tenía un estudio, tenía algo que presentar al siguiente día. Entonces era temprano y yo dije, tengo tiempo, ¿verdad? Y me senté con mis hijos y ahí estábamos y pues me piqué en la película, lo que estábamos viendo, me quedé bien entretenido ahí y que me doy dando cuenta, ya se habían ido todos, estaba yo solo. Cada quien se fue a hacer lo que tenía que hacer, excepto yo. Y ahí me quedé hasta el final y ahí estoy a horas de la madrugada queriendo estudiar, queriendo prepararme y haciendo, ¿verdad? Lo que pude haber hecho temprano. Pero nos desviamos, nos desenfocamos, perdemos de vista lo importante. Y es tan común que a todos nos pasa. Pero porque perdemos de vista el valor de las cosas importantes. Nuestros gastos, ¿verdad? A veces que nosotros en lo personal nos limitamos, pero ay, cuidado con los hijos, ¿verdad? No les podemos, ¿cómo le voy a comprar ropa de
de Walmart, ¿verdad? No, que sea ropa de marca, ¿verdad? Y zapatos de los buenos, ¿verdad? No nos medimos en gastos para ropa, zapatos, entretenimiento, el cable, el internet, que sea rápido, ¿verdad? Que sea bueno. Un teléfono de los más modernos, digo, porque los viejitos se tardan, ¿verdad? Se tardan 2, 3 segundos más en responder cuando estamos viendo ahí el Facebook, entonces necesitamos un aparato nuevo. Y luego decimos, no me alcanza para dar la ofrenda. Nos convertimos en expertos en cuanto a las enseñanzas, ¿verdad? A veces que somos nutriólogos, de repente nos vienen y nos dicen, oye, ¿cómo le hago para bajar de peso? Ah, no, mira, come esto, y come el otro. Y vas a ver, ¿verdad? O ¿qué puedo hacer para levantar músculo? Ah, no, mira, tienes que hacer este tipo de peso, ¿verdad? Nos volvemos expertos para dar consejos a las personas de cómo vivir. Y nos halaga que nos pregunten, ¿verdad? Porque, bueno, a mí no me preguntarían cómo perder de peso, ¿verdad? Pero nos halaga que nos pregunten, ay, ¿cómo le estás haciendo? ¿Verdad? ¿Cómo le haces? ¿Verdad? ¿Te ves bien? Es un halago. Pero cuando se nos pide ayudar con una clase de escuela dominical, cuando tenemos una enseñanza que dar, nos negamos porque, híjole, es que yo no soy muy bueno, no tengo como Moisés facilidad de palabra, no se me da. Es que eso no se me da. Somos buenos para dar consejos, ¿verdad? Para enseñar. Las recetas, ¿verdad? Las hermanas, y dices, ay, es que le quedó bien rico, ¿cómo le hace, verdad? Que le dicen, hombre, le pones esto, le pones el otro, bueno, ¿verdad? Y les dices, y no vayas a hacerle así, le pones esto, y cuando está frío, le pones esto, y cuando está caliente, le pones el otro, porque si no, cambia el sabor y todo. Y bien padre, ¿verdad? Para dar las recetas. Pero no podemos tomar un tiempo para enseñar una clase, una enseñanza bíblica en nuestro hogar. Enseñaron a nuestros hijos creciendo dentro del Evangelio. Y estas cosas las digo meditando en mi persona, meditando en mi familia, en mis interacciones pues con la palabra de Dios. ¿Por qué gastamos nuestros recursos en lo que no aprovecha? El Señor dice, escúchame atentamente y come lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma. Hay gozo y hay regocijo cuando invertimos en el reino. Cuando nuestros recursos están bien gastados en el reino de los cielos. Cuando nuestro dinero, cuando nuestro tesoro, cuando nuestro tiempo y nuestras habilidades están puestas en lo valioso, en lo eterno. Y necesitamos escuchar. El Señor dice, escúchame atentamente. El versículo 3 dice, inclina tu oído. Es necesario escuchar. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Es necesario estar atentos, es necesario estar escuchando. La oferta de Dios es una oferta de vida para nuestra alma. Vengan y escuchen y vivirá vuestra alma. El apóstol Pablo en Efesios 2 dice que nuestra condición sin Dios es de muerte espiritual. Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, pero Dios, y esta gran frase me impactó desde la primera vez que la vi expuesta, predicada, pero Dios. Imagínate, todo lo que está pasando en el mundo, todas las cosas malas, todas las diferentes problemas que podamos tener o lo que arrastremos, el equipaje que traigamos de nuestra vida, de nuestra niñez y que maltrato y todo esto, toda la tristeza del mundo, póngala, todo el drama de la vida,
Pero Dios hace un contraste total con todo lo que pueda haber alrededor de nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, aún estando en esa condición mortal, espiritual, en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia, gratis, por gracia sois salvos. Dios vino a traer un nuevo pacto para nuestras vidas y nos dice, escucha, pon atención para que viva tu alma. Este gran texto de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Escucha la oferta de Dios y la invitación. Pon atención, no es cualquier invitación. Hará con nosotros un pacto eterno conforme a las misericordias, igual que las misericordias que Dios puso a David. Quiere hacernos coherederos en su reino, quiere que estemos juntamente con Él, en donde Él está. Esta es una oferta grandiosa para nosotros. Pero ponemos el valor en las cosas equivocadas y valoramos más lo que está por deshacerse o por destruirse. Dice las misericordias de David, a quien David, la simiente de David, haciendo referencia, y esto, si usted tiene una Biblia que habla las palabras de Dios y las profecías de Cristo, las palabras de Cristo y sus profecías en rojo, los versículos 4 y 5 muy seguramente van a estar pintados en rojo en sus Biblias, porque esta es una profecía mesiánica. Versículos 4 y 5 de Isaías 55. Cristo es la representación de David y está aquí presentado en dos sentidos. Versículo 4, dos sentidos. Cristo ha sido puesto por testigo para los pueblos y por guía y jefe para las naciones. Dos maneras de verlo, una como testigo y otra como guía y jefe. Y las naciones se volverán a él porque el Padre lo ha exaltado, como dice Mateo 28:18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Estas dos formas en que Cristo es presentado aquí nos dan una vista del carácter de Cristo. Cristo va a ser testigo del rechazo o guía y soberano en nuestra vida. Esa es la respuesta nuestra a la invitación de Dios. Y ahí va a estar el ungido de Dios para dar testimonio del rechazo, o va a ser la guía y el soberano de aquellos que vienen a la invitación. Muchos llamados, pocos escogidos. Toda la autoridad le fue dada, dice otro de los versos favoritos míos, Filipenses 2:9-11, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que un día todos doblemos rodilla y confesemos que Jesucristo es un soberano, es un rey y señor para gloria de Dios Padre. Así es que, o queramos o no, un día todo mundo va a doblar rodilla. O queramos o no, un día vamos a confesar a Cristo. Pero el juicio y la obra de Cristo para nuestras vidas va a ser testimonio o guía y soberano. Va a ser testimonio de nuestro rechazo, y aún en nuestro rechazo finalmente vamos a tener que doblar rodilla delante de Él. Y aún en nuestro rechazo vamos a confesar que Él era la única salvación, pero va a ser demasiado tarde. Esa es la consecuencia del rechazo en nuestros tiempos. Va a ser demasiado tarde. Dice que llamará a las naciones que no conocía. Y una nación que no le conocía correrá a él. Y esta es
donde entramos nosotros, los gentiles, los que somos extraños, foráneos pues al pueblo de Israel, porque esta profecía fue dada al pueblo de Israel. Y va a haber naciones completas que correrán y escucharán la invitación y correrán a Él a causa de Jehová nuestro Dios, el Santo de Israel. Dice, para que Él sea glorificado, para gloria de Dios Padre, como dice Filipenses. Ahí es donde nos va bien, ahí es donde somos beneficiarios. Pero el tiempo está corto. El tiempo es poco. Por eso dice el versículo 6, el tiempo es limitado. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale entre tanto que está cerca. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios se ha acercado. Hoy dice, vengan a mí. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 1 y 2. Y como colaboradores con Él también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, que no les entre por un oído y les salga por el otro. Dice, pues Él dice, en tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora, hoy es el día de salvación. Esta invitación ahí está presente hoy para ti, para mí. Esa invitación ahí está. Dios está con sus brazos abiertos y dice, estas naciones correrán a Él. Y me recuerda de el hijo pródigo cuando regresó arrepentido, ¿sí? Y pensó en su mente, mientras estaba lejos, pensó y dijo, voy a ir a mi padre en lo más bajo, en la más bajo de su caída, dice, yo voy a ir a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Y un arrepentimiento en su vida que lo hizo regresar a su padre. Dice, y mientras él iba a su padre, dice, su padre lo vio y corrió hacia él a encontrarlo. Mientras nosotros nos acercamos, Dios se está acercando, no solamente está con sus brazos abiertos. Y si pensamos que Dios está estático, está ahí, hizo lo que tenía que hacer y ya, no hizo más. A pesar de haber hecho todo, a pesar de haber enviado a su Hijo en nuestra condición en la que estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en delitos y pecados, a pesar de nuestra condición, y haber enviado a su Hijo a morir en una cruz cargando nuestra culpa, pagando por nuestro pecado, a pesar de haber hecho todo eso, dice, ya está todo hecho, vengan a mí, vengan a mí. Todavía, después de haber hecho la obra completa, dice, vengan. Y alguien se preguntará, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esto le dijo Pablo al carcelero de Filipo. Hechos 16:31. Uno no puede venir a Dios agarrado de su pecado. Uno no puede venir a Dios aferrado a su vida de pecado, a su vida que ofende a Dios. Porque eso es lo que hace el pecado, ofende a Dios. Dice el versículo 7, Isaías 55, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión. Vuélvase a nuestro Dios, que será amplio en perdonar. No solamente Dios está haciendo la invitación, no solamente está abriendo sus brazos y está corriendo hacia nosotros, sino que está dispuesto a tener compasión y perdonar. Está dispuesto a poner un anillo en su mano, darle la autoridad
que teníamos en el principio y el privilegio de estar en su presencia. La evidencia del perdón de Dios y de su misericordia en nuestras vidas es que precisamente abandonamos el camino del mal y los pensamientos del mal para volvernos a nuestro Dios. Y es necesario que se cumpla ese orden. Abandone el impío su camino y vuélvase a Dios. Es necesario reconocer que nuestro pecado ofende a Dios antes de querer voltear a Él. Antes de levantar las manos en nuestra adoración y en nuestra alabanza. No podemos venir a Dios con nuestro pecado. Abandone el impío su camino. Es necesario el orden que Dios ha dispuesto. El carcelero de Filipos, inmediatamente, una vez que entendió la gravedad de su pecado, dice, llevó la palabra a su casa, llevó a los apóstoles. Y dice, una vez que predicaron la palabra ahí en su casa, dice, lavó las heridas. El apóstol Pablo estaba ahí en lo profundo de la cárcel, golpeado y herido. Muy seguramente por mano del carcelero o por orden del carcelero. Que fueran azotados y puestos en lo más profundo del calabozo. Pero mientras estaban ahí en lo más profundo del calabozo, dice que cantaban himnos y temblaba la cueva. Estaban alabando a Dios y levantaban su voz, y dice que eso tocó y perforó el corazón del carcelero, al punto de que cuando se queda dormido y se caen las puertas de la cárcel, se asustó y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y estaba a punto de suicidarse. Cuando de adentro le aman y le dicen, no te hagas daño. ¿Qué debo de hacer? Ya estaba listo. ¿Qué debo de hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y de hecho, llevó al apóstol a su casa y predicó. Dice, pero una vez que fue y escuchó la palabra junto con su casa, dice, lavó las heridas que él había causado. Entendió la gravedad de su pecado e hizo corrección de sus hechos. Hizo corrección de sus hechos. Lavó las heridas que había causado y fue y se bautizó obedeciendo la palabra que acababa de escuchar. Fue y se bautizó junto con los suyos, junto con su casa. Otra cosa que resalta y me llamó la atención de este texto es que dice, vuélvanse a Jehová y tendrá compasión. Dice, vuélvanse a nuestro Dios. Porque Dios ha determinado que su palabra pase de escogido a escogido. Dios determinó que la fe fuera por la palabra, por el oír la palabra y escuchar la palabra de Cristo. Pero esta palabra iba a ser pasada de escogido a escogido, de persona salva a persona salva. No sabemos quién es escogido. Nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo indiscriminadamente, pero Dios es el que sabe quiénes escucharán la palabra y quiénes aceptarán esta invitación. Nuestro trabajo simplemente es darla. Nuestro trabajo es simplemente ser embajadores, como dice el apóstol Pablo, por medio de los cuales Dios dice reconciliados con Dios. Dios nos usa para llamar a los que han de ser salvos. Sí, el versículo 9. Porque como los cielos son más altos que la tierra y mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo soy el que soy, dice el Señor. Éxodo 3:14.
Así se presentó Dios, yo soy el que soy, yo soy soberano. No podemos hacernos a un Dios de acuerdo a nuestra imaginación. Lo que pasa cuando nos desviamos y cuando perdemos el valor de las cosas y no apreciamos el valor de la salvación que Dios ha puesto delante de nosotros es porque nos hacemos un Dios a nuestra imagen y empezamos a hacer una opinión de cómo es Dios en lugar de fijarnos en la palabra, quién es Dios y cómo se ha revelado hacia nosotros. Nos hacemos un Dios de acuerdo a nuestra imaginación cuando Dios ya se reveló en las Escrituras. Cualquier otra idea de Dios, cualquier otra opinión que no esté en las Escrituras es simplemente darle forma a un Dios falso. Eso es idolatría. Es idolatría. A veces que creemos que, y esta es una idea bien común, la he escuchado muchas veces, incluso familiares míos me han dicho esto, que al final, en el día del juicio, Dios va a poner en una balanza las cosas buenas y las cosas malas, ¿verdad? Entonces lo que pese más va a determinar nuestra entrada al cielo. Y hay muchos cristianos que creen eso. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos salvó, aún en esa condición, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No por nuestras buenas obras, no por nuestras muy pocas malas obras o por nuestras muchas buenas obras, sino por gracia, porque le plació hacerlo, porque le plació cargar en su Hijo todo el pecado del mundo. Y por medio de la fe en Él, determinar nuestro futuro. Por medio de la fe en Él, determinar nuestra eternidad. Nuestra eternidad no depende de nuestras buenas obras o nuestras pocas malas obras, sino de nuestra fe en el Cristo que salva. Finalmente eso va a determinar si somos aptos para la gloria de Dios. Esto es solamente lo que Dios ha prometido. Y dice los versículos 10 y 11, que su palabra no volverá vacía, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de un Dios vivo. Es la palabra que permanece para siempre. Cuando vemos al sembrador, él da por hecho de que la semilla ser plantada ahí va a ser regada y da por hecho que va a salir algo. ¿Verdad? Damos por hecho que el sol va a salir cada mañana. Y ahorita estamos viendo en Génesis, ¿verdad? En el principio, estamos viendo las promesas de Dios, el pacto de Dios con Noé. Ahí en Génesis 8:22, Dios hizo este pacto, ¿verdad? Cuando Noé hizo el altar y el aroma salió del altar y llegó aroma fragante, olor fragante delante de Dios. Y dice que en ese momento Dios hizo un pacto y dice que no va a cesar la semilla, no va a cesar el sol, la luna, el día, la mañana, el invierno, el frío, el calor. Siempre va a estar. Damos por hecho porque no está en nuestras fuerzas, no está en nuestra opinión, sino en la promesa de Dios. Está en la promesa de Dios y Dios promete que no se acabará todo eso. Por eso el sembrador riega y siembra la semilla y se pone a regar y algo sale. Ahí va a salir. Estamos confiados de que va a producir. ¿Qué pasa cuando esa semilla, por mucho cuidado que le dé a la tierra, no salga? Va a haber un caos mundial. El día que deje de germinar una semilla en la tierra, ¿de qué vamos a vivir? ¿Con qué vamos a comer? Pero no damos por hecho, porque la promesa de Dios es firme. Incluso los más malos del mundo siembran algo y se les da. De la misma manera, la palabra de Dios no volverá vacía,
sino que siempre cumplirá el deseo de Dios y el propósito para el cual le envió. Vimos que la imagen de Cristo fue enviado como dos propósitos: para ser testigo y para ser guía y un soberano. Testigo para aquellos que lo rechazan y un guía y un soberano, un Señor para aquellos que lo aceptan. La palabra de Dios cumple su propósito también. Así, de la misma manera que Cristo ha sido puesto como guía y soberano, la palabra de Dios predicada también cumple estos propósitos, uno positivo y uno negativo. Si escuchamos y aceptamos la palabra de Dios, es capaz de cambiar nuestra vida, de transformarla. El predicador no tiene poder. Pero dice el apóstol Pablo que el evangelio es el poder de Dios para salvación. La palabra de Dios tiene el poder para salvar, tiene el poder para transformar. No es el que entrega el mensaje, sino es el mensaje en sí. Y es capaz de cambiar tu vida. Por el contrario, el oír la palabra y rechazarla cumple también el propósito de dar testimonio para el día del juicio. El día que escuchamos la palabra de Dios y la rechazamos, queda registrado para el día del juicio. Pero siempre la palabra va a cumplir el propósito de cambiar sus vidas o de ser registrada para el día del juicio. Esta es una fe que cambia vidas. Es capaz de cambiar las vidas. Y ya estamos concluyendo. Versículo 12. Saldrás con alegría y serás conducido con paz. Hebreos capítulo 13, verso 6 dice, citando el Salmo 118, Jehová es mi ayudador, no temeré lo que puede hacerme el hombre, incluso la naturaleza se regocija de la obediencia, de la verdad. Dice que los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y delante de vosotros todos los árboles del campo batirán las palmas. La naturaleza incluso se regocija cuando Dios es nuestro amparo. Saldremos, dice, con alegría y seremos conducidos en paz. Esa es la promesa de una vida nueva, que no importa nuestra vida, no importa lo que estemos pasando. Dice, Dios nos va a perseverar incluso dentro de la prueba, incluso dentro de la tentación. Dice, va a hacernos pasar, dice, y estará con nosotros hasta el final, hasta el fin del siglo, como dice la Gran Comisión. Él es nuestro ayudador. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Finalmente nos presenta Isaías el Dios de gracia. Ese Dios que es rico en misericordia, que vimos en Efesios capítulo 2. En lugar de espino crecerá el ciprés, y la diferencia, para que entendamos la diferencia entre uno y otro, el espino es de donde se cree que sacaron la corona de espinas para nuestro Señor Jesucristo. De hecho, si lo busca, va a ver la rama de árbol seca con espinas, picudas y grandes. Dice, y en lugar de espino crecerá el ciprés, que es un pino suave, una especie de pino suave. Y en lugar de ortiga, que es una hierba con puntas filudas, muy parecido al rosal, pues, que parte de su misma naturaleza se seca y se vuelve puntiaguda, incluso puede herir. Dice, en lugar de ortiga crecerá el mirto. Es una flor de adorno. Dios va a cambiar lo malo en bueno. Ese es un Dios de gracia. En lugar de muerte habrá vida, como nos revela Efesios capítulo 2, del 4 al 5. En lugar de castigo, un galardón. En lugar de
culpa, gracia y misericordia. Esta es para gloria de Jehová, para gloria del Señor, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Así es que cuando venimos a Dios, no podemos decir que venimos por elección propia. Esto contradice lo que la Escritura dice, que Dios no comparte su gloria. De hecho, incluso su misma gracia, dice este versículo 13, dice, será para gloria de Jehová. Será para gloria de Él. Incluso Él mostrando su gracia no es para nosotros hacer alarde y decir, por mi decisión soy salvo, sino para gloria de Dios, y dice, para una señal eterna, para una señal que va a ser duradera, que va a ser para siempre, porque Dios no comparte su gloria con nadie, como dice Isaías 42:8. Hoy la gracia de Dios ha sido extendida delante de nosotros. Dios se ha presentado y ha presentado a Cristo y su sacrificio delante de nosotros, y diciendo, ese es el sacrificio acepto, ese es el sacrificio perfecto, capaz de borrar el pecado del mundo. Y ha puesto delante de nosotros esta gran invitación. Con los brazos abiertos, corriendo hacia nosotros, nos dice, ven a mí, vengan a Él. Todo está hecho, todo está listo. Dios ya envió a su Hijo para hacer ese sacrificio sustituto, ese sacrificio perfecto en lugar de nosotros, cargando nuestros pecados. Cristo, el que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros Dios lo hizo pecado. Por bien de nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Todo está hecho, todo está listo. Y aún así Dios sigue abriendo sus brazos, invitándonos. Si alguien no ha escuchado esta invitación, si alguien ha escuchado pero no ha obedecido esta invitación, necesitamos dejar de andar jugando con Dios, cargando nuestro pecado de religión en religión, de iglesia en iglesia, denominación en denominación, y entregar nuestra vida al único que nos puede salvar, entregar nuestra vida a Cristo, pidiéndole perdón por nuestros pecados, porque los pecados nos separan de Dios por una eternidad. En cambio, Dios nos ofrece vida eterna para vivirla en Él. Y dice, ven a mí. Como cristianos, hermanos, hermanas, Cristo hizo algo por nosotros. Nos dio de su Espíritu para vivir una vida nueva. Nos dio de su Espíritu que nos da poder. Hay que dejar de huir como Jonás de nuestra responsabilidad delante de Dios. No porque esto nos va a salvar, sino por agradecimiento y por respuesta al servicio que Dios nos llama. No podemos estar huyendo como Jonás de nuestra responsabilidad, porque Dios nos va a llamar si somos de Él. Miren la bondad y la paciencia de Dios, hermanos. No hagamos duro nuestro corazón. Volvamos a Él y Él se volverá a nosotros. No juguemos con Dios haciéndole promesas que no vamos a cumplir. Antes, confiemos en las promesas de Dios y de su palabra, porque su palabra no volverá vacía. Yo sé que nos desanimamos y hay veces que damos una palabra, damos un aliento, damos esto y lo otro y no hay respuesta, y nuestra familia no escucha y nuestros hijos parece como que cierran sus oídos. Pero la promesa de Dios es que su palabra no volverá vacía. Dice, confía en sus promesas. Y aunque andes en el valle y la sombra de muerte,
No temerás, porque Dios estará contigo. Su gracia te cubrirá. Dice, no huyas de Él, no huyas de Dios. Al contrario, ven a Él. Esta es la gran invitación que Dios nos da. Sigue estando ahí para nosotros, pero el tiempo es corto. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Señor, porque sabemos que somos indignos. Señor, sabemos que nuestra naturaleza nos separa. No hay justo ni aún uno. No hay quien le busque. Señor, no hay quien quiera, pero Señor, usted se ha revelado con el propósito, Señor, de dar vida. Y su palabra es capaz de dar vida, Señor. Padre, usted dé el crecimiento, Señor. Su palabra ha sido compartida. Señor, usted ahora haga la obra, Señor, como usted ha prometido, que su palabra no volverá vacía. Termine, Señor, su trabajo en nuestras vidas, santifique a su pueblo, edifique, Señor, a su iglesia y traiga salvación, Señor, y arrepentimiento al necesitado. Padre, preste atención, Señor, a la oración de arrepentimiento, Señor, y a la oración, Señor, de convicción, Señor, delante de usted, porque sabemos que le hemos fallado, Señor, pero, Señor, sabemos que podemos venir confiadamente, Señor, porque Cristo pagó todo. Gracias, Señor, por su promesa de salvación en Cristo. Y en su nombre, Señor, oramos. Amén.